Amigos de La Grilla, nos encontramos en la entrevista y el día de hoy tenemos a un invitado de honor, el licenciado Raimundo Vega y Crespo, quien entre muchas cosas es director de comunicación, lo ejerció en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también en el estado de Tlaxcala y también él es consultor político. También él es consultor político y bueno, entre muchas otras cosas. Entonces, licenciado, platíquenos un poco acerca de lo que usted hace y de su trayectoria, que realmente es vasta. Gracias por invitarme aquí. Vale, muy buen día a todos. Bueno, la trayectoria se trata de muchos años ya, afortunadamente, de hacer comunicación, concretamente comunicación. Yo inicié haciendo periodismo, muy joven. En mi época, pues en Puebla, concretamente, yo creo que no había un solo periodista titulado con la profesión universitaria de periodismo, ahí por los 70s, finales de los 60s, cuando yo inicié. Y pues éramos todos todos mis maestros eran periodistas de oficio. Yo iniciaba mi carrera como abogado y al mismo tiempo inicié mi trabajo primero en La Opinión Diario de la Mañana, estuve allí unos meses. Luego me invitaron como meritorio, entonces se llamaba así, meritorio, hacer méritos al Heraldo de México en Puebla. En donde realmente pues me enganché, me gustó, me llamó muchísimo la atención hacer periodismo y tuve mucha suerte. Al año siguiente, en el 69, ya tuve la oportunidad de que me otorgaran la corresponsalía en Puebla del periódico Excelsior, que para ese entonces era lo más importante, era un sueño para cualquier periodista, de veras, y yo era muy novato, pero tuve esa suerte. Estuve para sirviéndole a Excelsior, que dirigía Julio Scherer. Ustedes sabrán, para mi gusto, el mejor periodista de México del siglo XX, en buena parte de este siglo. Yo iniciaba al mismo tiempo mi carrera de abogado. Y bueno, por ahí empecé. Y aparte que hay que decirlo, ¿no? Que usted no estudió comunicación. No estudié, sin embargo, pues estudié Derecho también, como ustedes, en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A mí me gustaría que nos pudiera decir a nosotros y a toda la gente que nos ve, ¿cuál es la diferencia que usted encuentra entre el periodismo que se hacía en aquel entonces en comparación con el que se hace hoy en día? Tengo la impresión de que si no es el tema tecnológico, el tema pues es el tema de apreciación de la profesión. Veo con toda honestidad que a una buena parte de los reporteros en activo les cuesta mucho trabajo su trabajo, ¿no? Porque hoy se hace mucho periodismo colectivo. Claro. Hoy, si ustedes ven la cobertura informativa, no sé, de instituciones o de personajes, se van a encontrar con 40 micrófonos y grabadoras y de todo tipo, ¿no? Y no van a ver a personas. Pero si ven a las personas en la tele o en la web, se van a encontrar con que esos reporteros ni siquiera están escuchando, la mayoría de ellos están grabando. Nada más están capturando la información. Están capturando la información, ¿no? Y están ajenos al tema. Fíjense que en mi época de reportero, yo me empecé en el 68 cubriendo deportes y luego ya en el de policía, etc. Pero para ir en el 69, 70, Puebla vivió los primeros años de los 70 una gran convulsión, ¿no? Ustedes deben conocer esa historia entre la derecha y la izquierda, entre carolinos y... Sí, hasta la fecha. ¿no? Que de alguna manera, ¿no? Está ahí, Puebla es de muchos contrastes su sociedad, que hoy se va haciendo cada vez más cosmopolita, pero tiene ese... Y eso generaba muchísima información. Bueno, solo como ejemplo les diría que para entonces uno era una especie de mala suerte que te encontraras
al reportero de la fuente en la calle, ¿no? ¿Cómo estás? Qué gusto, éramos jóvenes, muy jóvenes algunos, qué bueno, si tú vas caminando para allá te cruzabas, porque tú ibas por tu información y esperabas que el otro medio no fuera por tu información. Tú ibas para nosotros en ese entonces, los reporteros de eso, los medios en Puebla y en el país, pues como creo que debe ser. El reportero ir por la nota de 8 columnas, ir por la principal, era el gran reto de todos los días. Esa es la diferencia. Yo hoy digo, ¿cómo van a lograr una exclusiva cuando van 40 así? 40 medios. Prácticamente todos los medios publican la misma nota. Y tienen tan buena relación y hacen un gremio tan bonito que si no vas no importa porque te pasan todo, tú lo pasas, Sí. entonces... Esa es una Es un poco diferencia. más Claro frágil. que debe haber sus excepciones, como en todo, y exactamente, por desgracia, esas son las excepciones que se distinguen y enriquecen al periodismo. Y que en parte pues se debe a la tecnología, ¿no? Como usted bien lo decía. En parte, pero ahí es un tema de espíritu, de pasión. De de corazón, pasión, de- de corazón, de sentir que el periodismo, bueno, pues es pasión. Sí. Y es un alto contenido de sociedad, de una responsabilidad social y política importante. Y es política pues porque los medios son de interés público, etcétera, ¿no? Entonces, sí, cuando eso se despierta y cuando eso te envuelve y cuando tú quieres destacarte, ¿no? Hace la diferencia. Claro. La otra, pues sí, habrá unos medios o habrá periodistas con más o menores herramientas tecnológicas, pero pues no se nos olvide que el periodismo, como cualquier ciencia, como cualquier profesión, la hacen primero seres humanos, ¿no? Oiga, licenciado, y hablando del periodismo enfocado en temas políticos, usted también es consultor político, ¿cómo ve usted el hartazgo que a veces se puede llegar a generar en ciertas campañas, si no es que en todas? Esto, digamos, por parte de la gente. Sí, bueno, en lo particular, pues es un tema largo, ¿no? De análisis político. Sí, claro. Pero el hartazgo actual es una conciencia, es una actitud antisistema que en realidad no es propia de nosotros, ¿no? Sino de la humanidad, creo, y que tiene su origen hace unos 5 o 10 años, más o menos, para acá, que por fortuna no se ha detenido lo que llamamos el humor social de cara a sus autoridades, ¿no? O sea, no están conformes el ciudadano, pero acuérdense ustedes la primavera árabe, vean ustedes ahora mismo los chalecos amarillos en Francia, o en fin, la protesta social contra su autoridad, contra su gobierno, es un humor social que así le conocemos, ¿no? Una conciencia antisistémica que tiene que ver en términos globales pues con malos gobiernos, y los malos gobiernos en buena medida se deben, bueno, pues a las condiciones demográficas, de geopolíticas, etcétera, que ya habríamos que analizar ahí por partes, ¿no? Claro. Sí, pero creo que a eso se debe. Oye, licenciado, y hablando un poco acerca de la política precisamente frente a la comunicación, frente a la prensa, ¿usted cree que en México exista esta libertad de ejercer el oficio del periodista, digamos, sin censura por parte del gobierno? En términos generales, sin duda que sí. Sin duda que sí. ¿Y por qué cree usted que hay tanto periodista asesinado en los medios de comunicación, en radio, noticieros, en internet inclusive? Bueno, en principio porque decía hace poco en un programa que me invitaron también, decía como frase ahí, creo que la armé, ¿no? Como ¿se acuerdan? En el antiguo manifiesto
del Partido Comunista que decía, bueno, de Marx, que decía un fantasma recorre Europa, ¿no? Y era el fantasma de la insurrección y de la lucha contra la burguesía. Pues un fantasma terrible, dramático, recurre en México, que es el de la violencia. Sí. Y tiene como punto de lanza y también como fortalecimiento la violencia en México, pues a la impunidad. En buena medida se debe a eso. Es muy fácil y es con frecuencia fácil, insisto, confundir entre que es una desgracia, que México sea uno de los países más peligrosos para ejercer está entre los 10 periodismo. países más peligrosos del mundo en cuanto a violencia. Así es, pero sin duda alguna que no es de parte de su régimen, de su sistema de gobierno. No está ahí el peligro, es decir, no hemos visto, no se ha comprobado, no hay hechos concretos, ni siquiera pues desde el famosísimo caso de Buendía, ¿no? El periodista Buendía, que se habló que lo mató, que tuvo que ver el gobierno, las secretarías de gobernación, cosas, ni siquiera ese. Si ustedes me dicen ahorita de los últimos terribles, dramáticos, casos de asesinatos de periodistas que tengan la presunción o más bien la certeza que es de parte del Estado, pues podríamos darles enfoque, pero no lo tienen. Pero seguro sin que embargo, no la tienen. No hay datos No que la aseguren esto. Entonces, es la violencia, es el crimen organizado, no sé, tiene que ver con este mundo violento que estamos por encima casi al mismo nivel de los países centroamericanos, que por ejemplo la migración centroamericana tiene como una de sus fundamentales razones de ser la violencia generada por la impunidad de sus pandillas, de los cárteles, incluso de los individuos, que para ellos es fácil cometer delitos del fuero común, delitos de privación de la vida, fundamentalmente. Entonces, ¿qué opino de eso? Es terrible, sí, dramático. Claro. Pero les diría una cosa, es terrible, mucho más terrible, yo diría. No, porque no se puede colocar entre el más y el menos. Pero es tan terrible como los feminicidios en este país. Es tan terrible como el asalto en vía pública a plena luz del día. Es tan terrible como todas estas condiciones de violencia y de delincuencia que padecemos con una gran impunidad y que ha venido creciendo, y que es una de las cosas que también generan la percepción de una de tus preguntas, en el sentido de que, bueno, ¿por qué a este hartazgo? Pues cómo no vamos a estar hartos, ¿no? Si nadie nos protege. Recuerden ustedes que uno de los principales, el número uno de la responsabilidad del Estado como organización de la sociedad es garantizar la seguridad pública. Bueno, si el primer punto de su obligación constitucional, legal, no lo logran, pues cómo vamos a estar contentos, ¿no? Oye, qué bueno que toca usted este tema de la inseguridad, de la violencia que existe hoy en día, asesinatos, feminicidios, asaltos. Este es un punto que casi todos los candidatos por alguna gobernatura, en el estado, en el país, pues siempre tocan en sus campañas, ¿no? De vamos a eliminar la inseguridad, vamos a tomar cartas en el asunto, y esto pues viene mucho dentro de las campañas políticas. Usted, digamos, en base a su experiencia, ¿considera que es buena idea que los candidatos sigan siempre prometiendo algo que pues realmente es bastante difícil de que se pueda cumplir? ¿O cómo ve usted que pudiera ser la campaña política ideal? A ver, tu primera pregunta me parece muy interesante, en el sentido de que es una constante en las campañas políticas en México, de que una de sus ofertas fundamentales sea combatir el crimen, la inseguridad, ¿no? Esa es la primera parte de la pregunta. ¿Qué considero de eso? Pues es obligado.
totalmente obligado. Mira, una campaña política es una oportunidad de construir consenso ciudadano, de ganar adhesiones, de generar percepciones de confianza a partir de la propuesta de gobierno. Y si en condiciones como las que estamos hablando, tú quieres ser gobernante de tu estado, de tu país, de tu municipio, y empiezas por plantear el principal problema que tiene este país, bueno, pues entonces es una campaña muy pobre. Entonces, no es demagogia. Me parece, así lo afirmaría yo, que no lo es casi en ninguno de los casos. Que a la hora de enfrentar la realidad no saben por dónde, que a la hora de enfrentar la realidad recurren a los compadres, a los amigos, y no a los expertos, ¿no? Que a la hora de la realidad se coluden incluso sus autoridades en ese tema con la delincuencia y demás. Esa es otra cosa. Yo estoy segurísimo de que en México el principal resultado de gobierno para hacer la diferencia entre un buen gobierno y un mal gobierno va a ser las condiciones de seguridad que puedas ofrecer a tu. Hay estados ya en estas mediciones que se ubican en primero, segundo, tercer, quinto lugar de mayor seguridad en México. Y eso quiere decir que si hay lugares en donde con toda y la realidad global del país, bueno, pues le ponen ganas y hacen convenios como el actual gobierno, ¿no? Que con los estados limítrofes para cerrar fronteras, para trabajar coordinadamente. El tema es que corrió tanto, que creció tanto, que se multiplicó de tal forma el crimen, ¿no? Que parece y digamos que tal incontrolable. vez las leyes tampoco sancionan como debería ser a quienes cometen un delito. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo no veo que en términos también generales, no veo que nos falten leyes. Es más, a veces creo que nos sobran. ¿Sí? Sí, claro. Este es uno de los países mejor reglamentados. Con mejor reglamentación, bueno, en cualquier tema, pero ahí está el político, por ejemplo. La reglamentación política en México es verdaderamente antidemocrática casi, yo diría, ¿no? Porque te prohíben todo. Es decir, ¿cómo es posible que tú tienes derecho y eres ciudadano y eres político y eres parte de no sé, y quieres gobernar esta ciudad, pero la ley dice que no hagas ni digas nada, ni nombre, ni esto, ni el otro, hasta que ellos digan, hasta que la institución electoral diga, ¿no? Instituciones que con frecuencia, como en Puebla, no tienen calidad ni credibilidad, porque son las que generaron la última irregularidad electoral que dio lugar ahí a un enfrentamiento muy triste en el estado. Licenciado, pues de verdad nos encantó tenerlo acá en la grilla, lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos seguir. Siempre he sabido, ¿no? No, pero al contrario, la verdad es que es bastante interesante su perspectiva. Entonces la verdad nos encantaría que nos pudiera volver a acompañar más adelante en la grilla para poder volver a platicar acerca de estos temas. Me dará mucho gusto, sobre todo ahora darle el enfoque de la importancia que tiene la comunicación política y de gobierno en el tema de la información, en el tema que ustedes manejan, ¿no? Perfecto, pues es un hecho. Entonces lo invitamos a que nos acompañe más adelante en la grilla. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y pues continuamos aquí en la grilla.